Amigos, bienvenidos a la segunda parte del video del Museo de Harley Davidson. Espero lo disfruten, amigos. Saludos. Miren, amigos, esta es la condición de una Harley Davidson de 1912 aproximadamente. Así como está, así se mantiene desde la época. No se ha restaurado para nada. Algo muy interesante de esta moto, es esta moto que se llama Modelo K, que fue en respuesta junto con la Sposter a las motos inglesas que estaban llegando en ese momento. Y justo todo fue culpa por ahí de Marlon Brando, que como se dieron cuenta que las motos inglesas eran más ligeras y potentes, pues fue cuando Harley sacó esta, la Modelo K y la Modelo Sposter, ya que las de los anteriores años pues estaban quedando ahí pues atrás en cuanto a peso y potencia, y ya fue cuando sacaron esas. ¿Ustedes sabían que Harley Davidson tiene una motoneta? Así es, amigos, es la Topper. Esa motocicleta salió en 1960 hasta el 65. Ya después de eso ya se retiraron, y cuando la sacaron la promovían con este personaje que se llamaba Cookie, que era una especie como de detective ahí muy joven. Se ayudaba a promover este scooter. Pues está muy loca, ¿no creen? Yo no sabía que Harley había tenido un scooter. Hoy aprendimos algo nuevo. Y miren, este también es una Harley Davidson, pero tiene motor hacia adelante, motor horizontal, como a lo mejor una C90, yo creo. Pero miren, esto es una Harley, es 350 centímetros cúbicos, se llama Sprint del 61. Muy loco, y ya tenían un freno de tambor mucho más grande. De hecho se me figura ahí como una Honda, ¿no? ¿A ustedes no les parece que es ahí como una especie de competencia de la Honda? Incluso las líneas del tanque, como de la pintura, como que a mí se me parecen, pero ¿qué les parecen? Esta se produjo de más o menos del 60 al 75. Yo jamás la había visto en mi vida, pero pues obviamente no era fabricada directamente por Harley. Recuerden que Harley Davidson es como es Motor Company y no Motorcycle Company. También se unió con Tomahawk para que le proveera de estos botes de fibra de vidrio que dicen Tomahawk, una subsidiaria de Harley Davidson Motor. Y también en el 60 sacaron estos carritos de golf, que al parecer también eran famosones. Dice Harley Davidson adelante. Muy interesante que sea de 3 llantas, Y por lo que veo también, miren, también se unió en algún momento con alguna moto con alguna motonieve. Muy loco. Y también miren esa moto chiquita, MC65, una mini moto. Wow. No, yo no sabía que existían todas estas cosas, O sea, todo lo de este muro yo no tenía ni idea de que existía. La Nova Touring del 81, que nunca salió a la venta. Es de 4 cilindros y enfriada por aire. Y me parece que es uno de los primeros experimentos de Harley Davidson para hacer un motor que también es enfriado por líquido, que de hecho aquí tiene acceso hacia los radiadores. Dicen que estaba adelantada a su época, realmente nunca la sacaron al mercado, pero miren, traía radio, bocinas, maletas. O sea, era una moto más como de viaje, pero nunca salió a la venta. También miren los frenos como nunca fueron usados. La motocicleta fue arrastrada por el tsunami en el 2013 en Japón, y miren cómo quedó por el agua salada. O sea, de hecho todavía tiene ahí el candado de seguridad para que no se la roben, y así se la llevó el tsunami. Y miren lo que le hizo el agua salada es impresionante. Y bueno, ya después ya la encontraron pues ya así en la tierra, y ya nada más creo que la enjuagaron, la limpiaron y la pusieron aquí. De hecho, mira, tiene sus placas japonesas. Fue jalada desde ahí, desde Japón, y luego fue arrastrada por las corrientes 4000 millas
y la encontraron en Graham Island, en Columbia, Canadá. Más o menos fue del marzo del 2011 hasta abril del 2012. Más o menos tardó un año en recorrer eso por el mar y la encontraron en otro continente. Impresionante. Desde Japón hasta Canadá se la llevó el mar, amigos. Y miren, amigos, en el 2003, cuando fue el 100 aniversario de Harley Davidson, esta que es la Electra Glide, o la moto con sidecar, o la moto más equipada de Harley en ese entonces. Miren, la pintura se ve extraña. ¿Por qué? Porque tiene cada una de las firmas de toda la gente que trabaja en Harley Davidson en toda la pintura, incluso hasta en los plásticos. Donde quiera que se puede escribir hay firmas, amigos. Impresionante. Incluso miren, ahí tenemos unas firmas como medio japonesas. Dicen que tiene alrededor de 6,000 firmas. Muy interesante, ¿no lo creen? También existe la moto de un señor llamado Alfonso Sotomayor, campeón mundial en salto de rampa con motocicleta Harley Davidson. Mexicano, amigos, que se dedicaba a hacer super saltos en 1960. Saltó 20 pies. Uy, se veía que estaban buenos los trucos, Amigos, no me lo van a creer, pero está la moto de Terminator 2. Wow. Y también está la moto de Easy Rider. Para los que no han visto la película de Easy Rider, se los recomiendo. Y obviamente también la de Terminator 2. Al parecer esta es una Fat Boy de 1990. Muy genial. No cambia mucho con respecto a la nueva, según yo, pero se ve muy bien. De hecho, aquí hay una foto de Arnold Schwarzenegger, yo creo que en el set. Y aquí en una revista, igual con la moto. Y aquí hay otra revista donde se ve Peter Fonda y Dennis Hopper. Aquí está la moto del Campeón de América, que en realidad dice que parece una moto de 1942, pero en realidad es una moto 2008 Harley Davidson Crossbones, por eso podemos ver la suspensión. Pero bueno, la modificaron como en la Segunda Guerra Mundial, entonces muy genial. Como pueden ver, el motor pues sí, no es tan viejo. Se ve muy genial. Es una moto de 1941 que se llama King Kong. Es una moto modificada con 2 motores. No sé si son funcionales realmente los 2 motores, que no se ve la parte del otro lado, pero está muy loco, miren. El asiento está muy espectacular. La King Kong, la moto de Elvis Presley. Y viene aquí que está como a su nombre. Y es esta, amigos. Una moto de 1956. Wow. Miren, amigos, esta es una motocicleta de drag. O sea, de carreras de cuarto de milla con doble motor. ¿Cómo es posible, amigos? ¿Cómo es posible que tenga doble motor? Impresionante. No dice cuántos caballos, pero dice que alcanza 175 millas en menos de 8 segundos. Esto en el 88. Wow. Miren nada más esa llantota. Qué locura. También aquí tenemos una Buell o una Buell. Para los que no saben, pues son motores Harley en motos o chasis deportivos, que era una marca aparte. Esta fue modificada para Stunt y era de un sujeto que se llamaba Craig Jones. Y esta es del 2004. También tenemos esta motocicleta que es una High Climber, o sea, de las que suben colinas. Este sí tiene un motor 750 y es del año del 95. Esta motocicleta es de 2 tiempos, 250, y ganó la baja 500 en el año 75.
en más o menos 8 horas y 16 minutos. No sabía que Harley había inventado algo así. ¡Qué loco! Aquí tenemos algo de Evel Knievel. Una lonchera muy genial. Y una mini revista. Ya que esto es de Dirt Track, la famosa XR750. Como pueden ver, tiene sus filtros gigantescos. Exclusiva para Dirt Track. 1987, una Buell RR o HB Between. Oh, creo que esto sí está muy loco. Deportiva, ya que se vendieron por el 2002 más o menos. Aquí lo que consistía es que eran unos cuadros y eran motores Harley modificados para hacer motos tipo naked, tipo deportivas. De hecho se caracterizan mucho por tener ese disco gigantesco para pues, técnicamente para crear menos torsiones en la frenada y que enfriara mejor, digamos. Al estar más grande el disco se enfría mejor. Tiene 6 pistones y si se dan cuenta pues el cuadro es muy característico. Tiene casi todo de aluminio. Y bueno, como ustedes saben, pues en algún momento pues quebró y se quedaron las motocicletas así. Y luego vendieron las motocicletas que habían quedado de esta marca e inventaron otras motocicletas, las cuales fueron las Ronin, pero las hicieron con lo que sobró de las que tenían, digamos, en el almacén. Hubo 47 Ronin porque nada más hubo 47 motocicletas de esas que sobraron para hacer las 47 Ronin, que es como la que tiene Keanu Reeves. Y de hecho, miren, esta también es una moto muy especial porque técnicamente es la única que es del estilo chopper, así de fábrica, porque en realidad prácticamente todas las Harley son custom, excepción de esta. Y esta tiene el estilo totalmente por la horquilla, prácticamente por el estilo. Y de hecho pues sí, en su momento cuando salió era una locura, porque estaba fabricada como lo harían, como una moto ya modificada, como un tipo chopper, que en México pues estaba mal dicho que les digan así, pero están acostumbrados, cuando en realidad pues prácticamente todas las Harley, o el 99.99, todas son custom. Y bueno, aquí tenemos una muy especial, que esta es la Bit-Rod, donde tenemos el motor que fue desarrollado junto con Porsche, que no hay mucha información de eso aquí en el museo, déjenme decirles, pero sí, o sea, sí está la información, que es junto con la moto que vimos hace rato. Y esta es una edición especial también que salió de la Dyna, pero de Sturgis, que como me gustaría ir a Sturgis. De hecho miren cómo dice Sturgis en el tanque. Definitivamente tenemos que ir a Sturgis. De este lado tenemos una sección como del mundo del off-road en cuanto a Harley Davidson. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos una Livewire, pero 2020. Esta está muy loca porque podemos ver que está como modificada como para hacer touring. Y miren, aquí tenemos un kit para reparar llantas. Está muy interesante. De 1910. Wow, no sabía que ya había esas cosas. Y miren amigos, aquí tenemos exhibida la Pan American como modelo 2021, pues como tal, como producida en estos años y con este nivel de tecnología. Muy interesante que justo ahora ya esté en el museo, está genial. Pero muy interesante porque miren, tenemos también una Buell, pero este es el modelo Ulysses. Este era como trail también, era como tal una Adventure Touring, pero lo interesante es que pues no era directamente de Harley, era fabricada por otra persona. Obviamente pues está aquí en el museo de Harley porque pues era también el motor de Harley. Qué loco, ¿verdad? Que ya acabamos el museo, vamos a ver qué más hay. Pues parece que es una moto nueva que todavía no ha salido, como que están probando el prototipo. Justo aquí afuera del museo, saliendo me la encontré. Se ve que es como eléctrica. Bueno amigos, así terminamos el día de hoy aquí en el Museo de Harley Davidson. Nos vemos. Hay un buen amigo que se acercó a saludarme porque vio que mi placa era de Ciudad de México. Muy buena onda el amigo. Miren, de Ciudad de México. Estamos hasta acá con la Dominar. Obviamente no podíamos desaprovechar de que ya estábamos aquí. Bueno amigos, así nos despedimos del Museo de Harley Davidson.
Muchas gracias por seguir al canal. Muy interesante el museo de Harley Davidson. Dejen en los comentarios qué les pareció. Suscríbanse. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.